que contrajo matrimonio con María del Rosario Ábalos, que era una ciudadana mexicana, ambos maestros, y llegaron a Chile en 1971 seducidos por el proceso de cambios que experimentaba nuestro país. En esos tiempos de optimismo, en que todos los vientos de la historia parecían soplar en la dirección de una revolución y de cambios profundos en Chile, nació Ernesto. Y al momento del golpe de Estado, el padre de Ernesto en particular se encontraba trabajando con el gobernador de Vicuña, designado por cierto por el presidente Salvador Allende de la actual región de Coquimbo. Tomó la decisión del matrimonio, la hermana Ábalos, de abandonar el país producto de la persecución que se desencadenó a lo largo y ancho de toda la patria y en particular en el territorio de la actual región de Coquimbo. Les cuento que tuve la oportunidad de conocer a Ernesto hace unos años cuando inauguramos un monolito en recuerdo de sus padres en el lugar exacto donde las tropas del ejército los capturaron. Y pensaba la desesperación que deben haber sentido, porque es un lugar de muy difícil acceso. Esperaban, por un arriero, a través de la cordillera, lograr alcanzar la libertad en Argentina. Y producto de una delación fueron detectados. El padre de Ernesto permaneció en calidad de detenido desaparecido hasta 1990. Hoy día engrosa las listas de ejecutados políticos en Chile. La madre de Ernesto se mantiene en calidad de detenida desaparecida. Y Ernesto, que tenía 2 años y medio al momento de los acontecimientos que estoy describiendo, fue entregado a un recinto religioso administrado por monjas, donde albergaban a niños, y lo llevó un joven teniente del ejército que se llamaba Juan Emilio Cheire. Con el paso de la historia, a Ernesto le correspondió protagonizar en el año 2013 uno de los hechos que han marcado la historia de la televisión chilena, que fue cuando el programa del Informante, el ex comandante del ejército de Chile, se enfrentó con Ernesto en las pantallas del programa El Informante de Televisión Nacional, que me imagino que todas y todos habremos visto, habremos tenido alguna referencia de qué ocurrió. Este es lo que todos conocemos, lo que todas y todos conocemos, probablemente, con distintos niveles de detalle. Pero detrás de esta historia, una historia evidentemente de dolor y marcada por la violencia del terrorismo de Estado, hay una vida que ha luchado por sacar adelante la vida, que es la vida de Ernesto. Entonces de eso queremos conversar. Ernesto, tú tenías 2 años y medio cuando ocurrieron estos acontecimientos. Sí, así es. Te llevaron a Buenos Aires. ¿Tú te enteraste del comienzo de lo que había pasado con tus padres, con un proceso de descubrimiento gradual? ¿Por qué no nos cuentas de eso? ¿Qué pasó contigo? Bueno, como tú lo describías, después de que los militares matan a mi papá y a mi mamá, no sabían qué hacer con la guagua de 2 años y medio, no sabían qué hacer conmigo. Yo estaba abrazado al cuerpo de mi mamá y les costó mucho a los militares desprenderme del cuerpo de mi madre. Y bueno, me llevaron al regimiento militar porque era donde ellos iban, los militares. Naturalmente volvían a su regimiento, pero luego no sabían qué hacer conmigo. Y el jefe del regimiento, Alberto Lapostol, que fue el que ordenó este crimen, habló con el arzobispo y bueno, el arzobispo le sugirió que me llevaran a una casa de monjas para que me cuidaran. Eso, bueno, ahí es donde Emilio Cheire me lleva a la casa de monjas, pero Cheire le da la orden a las monjas que yo no podía salir a la calle, ¿no? Yo tenía prohibido salir a la calle, tenía 2 años y medio, pero era una orden que le dieron a la madre superiora de que yo no tenía nadie podía enterarse de lo sucedido y nadie podía, digamos, sacarme a la calle, ¿no? O sea, tenía que ser una cosa secreta, digamos, mi permanencia en la casa de Providencia. Esto fue lo que sucedió y muchas veces en Buenos Aires, Argentina, me preguntan
¿por qué Ernesto viajás tan seguido a Chile con todo lo que te pasó en Chile, lo que sufriste, ¿no? ¿Y para qué recordar tan dolorosos recuerdos? Y bueno, esta pregunta siempre que me hacen algunos amigos y conocidos me hizo reflexionar, analizar y reflexionar con la psicóloga y sin la psicóloga. Y bueno, el análisis que hice es que primero que soy chileno, o sea, y nunca elegí irme de Chile, sino fue una circunstancia extrema y terrorífica que naturalmente tenía que ir con mis familiares, con mis abuelos, fueron los que me recuperaron, ¿no? Porque cuando yo permanecí en la casa de monjas, las autoridades de Argentina y mi familia de Buenos Aires y de México se movilizaron para recuperarme. Y trabajaron mucho por ello desesperadamente hasta que pudieron rescatarme, ¿no? Que no fue nada fácil. De hecho, yo pasé clandestinamente a la Argentina, ¿no? Sin pasar por ningún paso policíaco, ¿no? Pero lo que quería comentarles es que yo soy chileno, mis padres eligieron vivir en Chile, éramos felices en Chile, mi papá era feliz, mi mamá también. Hemos disfrutado mis primeros 2 años de vida fueron muy lindos la idea era quedarse a vivir en Chile. Cuando pasa lo que pasa, bueno, viajo a la Argentina y ahí crecí en la Argentina. Y en el año 90 me torné a Chile porque un amigo de mi papá le escribió una carta. ¿Qué me cuentes la historia del amigo de tu papá? Cuéntame una cosa que probablemente la gente se puede estar preguntando. Tus abuelos, que son los que te llevan a Argentina y con los que vives desde muy pequeño, ¿te contaron desde el comienzo lo que había ocurrido con tus papás? ¿O como alguna vez que lo escuché tú pensabas que lo habían matado, habían muerto en un accidente de tren? Claro, el tema es así. Yo cuando llego a Buenos Aires era una guagua y gritaba muy seguido: "Pacos matan, Pacos matan". Entonces, como en la Argentina también había una dictadura militar, era peligroso para mis abuelos y para mí que yo esté diciendo en la escuela que los policías están matando a mis padres. Entonces, de alguna forma mis abuelos me grabaron, me explicaron, me insistieron de que mis padres habían muerto en un accidente de tren, ¿no? Cosa que con ese discurso yo crecí, con esa versión de que mis padres habían muerto en un accidente. Entonces, bueno, fui creciendo con esa, y cuando me preguntaban, bueno, mis padres murieron en un accidente de tránsito. Y es así como esto, si bien era una versión de mis abuelos, a mí no me cerraba, o yo iba creciendo y me generaban muchas dudas. Y cuando mi abuelo salía, yo revisaba sus cajones, ¿no? Buscando, no sabía qué buscaba, pero buscaba. Y ahí es donde encontré una nota periodística que se titulaba "Otro argentino asesinado por la dictadura de Pinochet", ¿no? Y ahí es donde me entero teniendo 12 años de edad. ¿Y le contaste a tu abuelo de inmediato? Tardé un año porque primero lo compartí con un amigo, no sabía cómo preguntarle tampoco, pero al año o año y medio la encaré a mi abuela y le pedí explicaciones. ¿Por qué no me había contado? ¿No? Si yo tenía derecho a saber. Bueno, mi abuela me explicó los miedos que tenían de la dictadura militar en la Argentina, lo difícil que era para ellos también. Así que la entendí y bueno, nada, empecé a analizar este tema, ¿no? Para mí era muy difícil, yo tenía muchos problemas, era muy tímido, muy vergonzoso, no podía hablarlo con nadie. Mi abuela hablaba poco del tema y fue bastante difícil y complicado. Tú te enteraste de esto a los 12 años, en la primera etapa de la adolescencia. ¿Qué pasó contigo? Porque evidentemente debe ser muy doloroso entender qué ocurrió realmente con los padres y como tú me estás contando, sin tener un entorno con quien poder compartirlo. ¿Qué proceso viviste tú? Sí, eso fue lamentable porque mis abuelos no tenían la herramienta como para poder contenerme o poder hablarlo, y yo la verdad que la pasé muy mal porque apenas lo compartí con algún amigo, pero no mucho, y así crecí con algunas dificultades, ¿no? Porque los miedos, en lugar de manejarlos, iban creciendo de pronto. Entonces fue una etapa difícil, muy difícil, y también me trabó un poco el desarrollo, ¿no? En mi persona tuve muchas dificultades
hasta los 21 o 22 años tuve bastantes dificultades como para poder desarrollarme normalmente, ¿no? Ya después de los 21 o 22 años que el amigo de mi padre me contacta, ahí fue diferente porque pude empezar a escuchar y a compartir y a expresar y a analizar. Se conocieron acá en Chile. Exactamente. Entonces yo retorno a Chile en el año 92 y bueno, y a partir de ahí se abre otro capítulo en mi vida en donde yo puedo compartir mi historia con amigos, con chilenos, amigos de mis padres, los recupero. Y a partir de ahí se abre un nuevo capítulo en donde yo empiezo a recuperar mi historia, y empiezo además, empecé a venir seguido a Chile, empecé a tener amigos aquí en Chile y empecé a pasarla bien. Estuvo muy bien y bueno, desde ese momento nunca dejé de venir a Chile, ¿no? Entonces por eso yo siempre digo que a estos amigos conocidos argentinos que me preguntan por qué vengo a Chile, Chile fue un país que nos trató muy bien, donde fuimos felices con mis padres, donde yo cada vez que vengo la paso muy bien. Tengo muchos amigos, muchos compañeros de ruta que vivieron situaciones parecidas y el momento en que matan a mis padres es solo un momento, ¿no? Trágico, terrible, pero es solo un momento. Los responsables de los crímenes de mis padres son un muy pequeño grupo minúsculo de la sociedad chilena, ¿no? Ni siquiera todos los militares estaban de acuerdo con estas matanzas. O sea, yo no tengo problema con los chilenos, sino con ese grupo de genocidas nomás. Y mi vida, los momentos que vengo a Chile son momentos buenos en general. Tengo más recuerdo de los buenos que de los malos. Entonces, yo soy chileno. Si bien acá cuando vengo me dicen el che argentino, yo me siento chileno. Después cuando voy a la Argentina soy el chileno, o sea que siempre tengo problemas de identidad en ese sentido, pero no, realmente estoy muy contento cada vez que estoy aquí en Chile. Y hablando de ese encuentro con Chile, entiendo que a tus padres, los militares, los localizan, porque un dirigente de la comunidad agrícola, donde estaba emplazado el lugar donde tus padres se ocultaban, lo quebraban la tortura e informó dónde ellos estaban. Y yo entiendo que él falleció, pero entiendo que tú lo alcanzaste a conocer en vida. Y hablaron de este tema. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso? Sí, el campesino, ¿no?, que era una especie de referente y líder del pueblo de Huayhuayca, don Luis Ramírez, fue la persona que primero nos ayudaba a nosotros. Tú describiste bien el difícil acceso que era este lugar para cualquiera. Y bueno, eran territorios que Luis Ramírez conocía y frecuentaba. Entonces, cuando ubica a mi papá y a nosotros nos ubica, al principio se enojó con nosotros porque ¿qué hacíamos por ahí? Pero luego trabó amistad con mi papá y mi mamá y fue la persona que durante meses nos asistió, tanto en alimentación como en ropa, ¿no?, con todo tipo de asistencia. Y de verdad que sin la ayuda y la colaboración de este campesino hubiese sido muy difícil a poder haber subsistido en esta tierra tan árida y tan aislada. Entonces, bueno, el campesino tejió una red con profesores de solidaridad y de ayuda para que nos puedan alcanzar alimentos y demás cosas. Y esta red se rompió cuando un profesor que se estaba copeteado le contó a un taxista sobre la existencia de nuestra familia, de donde estábamos, y este taxista era un sapo, ¿no?, el Suco Castillo, quien fue al regimiento a contar que había un argentino con su esposa y su guagua, que eran extremistas, según él. Y es ahí donde los militares detienen al profesor Polanco, lo torturan, el profesor Polanco cuenta la existencia de Luis Ramírez, detienen a Luis Ramírez, lo torturan, lo amenazan, y Luis Ramírez es obligado a conducir a la patrulla militar a donde estábamos nosotros, ¿no? Bueno, esta historia me la cuenta Luis Ramírez mirándome a la cara, me cuenta toda esta historia, ¿no? Y yo entendí que la participación de Luis Ramírez era una participación, digamos,
en donde él era una víctima más de la historia, en este cuento. No era el culpable, sino era una víctima más. Además, él me contaba que nunca pensó que los iban a matar a mi papá, menos a mi mamá, pensó que los iban a llevar detenido, ¿no? Que lo iban a torturar como lo torturaron a él, pero nunca pensó que iban a matar a una mujer de 20 y pico de años. No se lo imaginó. Igual me contó todo mirándome los ojos, con mucha tristeza y con mucho dolor. Y bueno, después me contó la historia, nos dimos un abrazo y a partir de ahí fuimos grandes amigos. Con él, con su familia, con la Anita Ramírez, que es la hija, con la nieta, con la esposa, Guarminda. Tal es así que cada vez que vamos al norte, con la Lorena, mi señora esposa, vamos a visitar a esta familia. Nos quedamos por ahí una tarde, ¿no? Nos quedamos a comer algo y son amigos, ¿no? Después de tantos años. Hay hechos que son como de conocimiento más general. Yo cruzo con tu historia. Pinochet cae detenido en Londres en 1998, en octubre. A todas alturas ya estabas participando en el movimiento de derechos humanos en Argentina.